Siguiente punto a tener en cuenta. Muy buenas, bienvenidos a CryptoElite, este nuevo canal de YouTube de la comunidad CryptoElite.com. Hoy contamos con Vicente Ferrer. Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, amigos, buenas. Esta es la primera emisión. Evidentemente vamos a ir teniendo poca gente porque creemos que podemos aportar al menos información, viendo que gigantes del ámbito al menos mediático del mundo cripto, pues a lo mejor hay que matizarles o incluso darles buenas noticias o algo así. Pues creo que podemos aportar valor. Obviamente venimos y somos una comunidad empresarial privada, y por tanto empezaremos con poca proyección porque no lo hemos pretendido hasta ahora, pero es obvio que necesitan de nuestros ciertos conocimientos y cierto know-how que hacer, ¿no? Así es. Vamos a hacer una breve intro y empezamos con el programa de hoy, porque hoy vamos a analizar ciertos comentarios realizados en su último vídeo de Wall Street Wolverine. Le enviamos un saludo, es una persona a la que seguimos, por supuesto, tiene mucha implicación y muchos seguidores en las redes sociales, y sabemos que es una persona que es un gran emprendedor, una persona independiente y que siempre ha expuesto su opinión, su criterio, con libertad y con valentía. Esto hay que reconocerlo. Pero bueno, no me entretengo más y pasamos a la intro. Empezamos, Vicente, si te parece, con el primer vídeo. Vamos a compartirlo para que lo veáis y seguidamente inicias tu análisis. Sino más bien en el punto de Bitcoin ha fracasado dentro del propósito por el cual se creó. Y creo que en este punto hay que ser sensato y realista frente a la situación que se plantea de cara al mercado de las criptomonedas con la llegada de las CBDC. Hay que ser claro y sobre todo honesto, ya que muchas veces creo que en el entorno cripto la gente tiende a retroalimentarse dentro de un FOMO y de realmente una visión ilusa de lo que le gustaría que ocurriera, que le impide ver con claridad hacia dónde se... Vicente. Sí, bueno, antes que nada, pues como has dicho, mostrar la admiración por una persona, un emprendedor, que creo que no ha cumplido ni los 30 años, o sea que es espectacular. Ya estaba todavía en la carrera, creo que era de económicas, le costó un par de años posicionarse y tener unos primeros resultados. Se lo ha explicado muy bien en sus vídeos, primero con tema deportivo y después pues ya metiendo en temas relacionados pues más con el mercado cripto y con la realidad política, económica actual, y con bastante éxito. Pero evidentemente, espero que no se moleste, porque se hace desde la admiración y con preocupación, ¿no? Estamos en un momento que es fundamental, lo que se siembra o la información que sea adecuada en el momento pues más crucial de la historia en cuanto a deformación de fuentes originales, la Open Source Intelligence, las fuentes originales y por supuesto la mass media. Entonces, al menos que no quede por nuestra parte, y en este caso sería darle una buena noticia porque vamos un poco a rectificarle. Sí, soy Vicente Ferrer de Pellicer, tanto Paco como a mí nos podéis encontrar también en ámbitos de análisis como demos, y entonces, bueno, en mi caso, como en otros de esa plataforma, somos personas profesionales del mundo de la consultoría internacional, con experiencia en grandes multinacionales y además creo que únicos en el análisis y en la consulta, y desde luego totalmente ajenos a toda esa manipulación. Por eso posiblemente seamos los únicos que solemos explicar bien lo que pasa. Bien, en este caso habla nuestro amigo, que tal vez, como no nos hemos presentado y por respeto no le llamaremos Víctor, sino, pues por ejemplo, señor Wolverine, ¿no? Porque el señor Domínguez quedaría así un poco
un poco de oficina de los 60, señor Domínguez. Mejor señor Wolverine, que para eso ha tenido un gran éxito. Bien, habla de lo que es obvio, que el futuro que viene. Primero que todo, el futuro no existe, ¿eh? El futuro no es predecible. Lo que sí que es predecible es el porvenir. Como decía un gran analista y el gran científico político, de la cual somos la escuela analítica, pues en este caso García Trevijano, aunque nuestra propia experiencia de consultores internacionales nos aporta, y de nuestro conocimiento. Entonces, ese porvenir, ese presente sí que se puede proyectar, en gran parte se puede predecir. Y a continuación es evidente que ciertos mecanismos parece un poco desconocer y hay que informar. Los mecanismos de la historia, pues les aconsejo que el principal posiblemente, con todo rigor, sería Toynbee, ¿no? El principio desafío-respuesta. Y ese principio desafío-respuesta, pues más allá de prever lo que parecen las fuerzas que vienen encima, es realmente cómo funciona y cómo esas fuerzas son reales o no y cuáles son los procesos reales, naturales de la sociedad. Por lo tanto, de entrada, ya manifestamos que tal vez es un planteamiento erróneo el que tiene y además nosotros lo hacemos no solamente como profesionales en este sector, sino lo somos de otros y además del análisis y la consultoría. Por lo tanto, tranquilo, no estamos en el FOMO ni estamos atrapados en esa lógica o en esa mentalidad cerrada que pueda tener gente que solo está en el mundo cripto. Así es que son buenas noticias, traemos. Paco, si quieres, vamos al segundo corte. Vamos al segundo corte. Señores, sean realistas. A la mayoría de la población se la pela absolutamente que vayan a perder el control de su dinero mediante las CBDC. A la mayoría de la gente se la suda no tener custodia de su propio dinero. Se la pela. Vicente. Bueno, sí. Bueno, aquí hay que decir, por supuesto, Paco, tú aportes si crees que en un momento dado se me olvida alguna cosa, cualquier cosa. Aquí hay que decir que no funciona así. Es decir, que está muy claro que la mayoría se la pela. La mayoría social nunca realiza los cambios, ¿sí? La mayoría social se adapta a los cambios que se producen. Es decir, la historia no funciona con la mayoría. Funciona con eso que científicamente desde la ciencia política se llama el tercio laocrático o tercio activo, que además normalmente suele ser muy inferior al tercio. Entonces, no importa mucho realmente lo que piense la mayoría, porque la mayoría fue en masa a comprar los móviles de los 90, cuando no eran, digamos, analógicos, aunque no lo eran, pero no inteligentes, en 2 navidades, brutal. En el caso ya de los smartphones, como ya eran en el siglo siguiente, como ya eran bastante más caros, pues ese proceso fue en 3 o 4 años, pero al final la mayoría de la población occidental, incluso con recursos pequeños, ha acabado teniendo un smartphone y hasta smart television y de todo. Es decir, realmente, y ese cambio, algunos cambios proceden de mecanismos sociales y de inventiva, según sea el nivel de libertad. En el caso de Steve Jobs o de Apple, aportando nuevos inventos que luego resulta que multiplican ciertos tipos de actividades, aunque luego cuando se masifique solo sirvan para juegos, porno, otras cosas. Pero la realidad es que se adoptan inmediatamente porque dan las posibilidades de hacer muchas más cosas. Entonces, no funciona así. Da igual el que la mayoría se la pele o no. La realidad es que se ha demostrado que se puede tener un patrimonio en algo que se ha creado, que es, por una parte, no solamente un activo que puede serlo, sino incluso propiedad. De hecho, por ejemplo, en Colombia, yo estoy en Cartagena de Indias y de ahí viajo bastante, es un buen centro, un punto internacional, pues es todavía un activo patrimonial. Ni siquiera tienes que fiscalizarlo cuando lo utilizas y lo conviertes en moneda como un activo financiero. Sin embargo, en España sí que es un activo financiero por homologación, pues, por ejemplo, pues se hace como cuando una acción la pasas a dinero, pues el 18, el 19%, según la cantidad o más. Y ni siquiera en España, por ejemplo, han sido capaces de fiscalizarla como quieren en todos sus aspectos y crear una ley o unos formularios y han tenido que posponerlo un año más, ¿sí? Es decir, estamos ante algo que el sistema no asimila. Entonces aquí los cambios se producen
en lo que Santayana, posiblemente la filosofía más realista de la historia y que desde la ciencia política, del realismo político, es la que más se adecua, es la realidad se abre paso, ¿no? Eso en términos coloquiales, la realidad natural. Sería lo de aquella película de los dinosaurios, ¿no? Jurassic Park, la vida se abre camino. Sí, la teoría del caos, ¿no? Pues bueno, algo muy simplista, pero algo similar. El problema no lo tiene que la mayoría lo comprenda o no, lo adopte, no de una. El problema es el sistema que no puede atrapar este nuevo activo, que además es algo real, no es algo virtual creado que tenemos que creer, sino que es algo que son algoritmos, es energía, es algo irrepetible cada uno de ellos, me refiero a cada uno de los criptos, sea el que sea. Entonces, eso hace esa realidad que no puedes atrapar. Tuvieron ya unos años de prohibición absoluta y total, de los primeros años. Es que ya se ha pasado por ahí, que esa es la grandeza de esto. Entonces, el Estado no pudo con ello, es decir, la ley no pudo con ello, y bueno, en este momento estamos en un proceso social de comprensión que es complicado porque son tecnologías cada vez más avanzadas y que le costará a la población. Pero por ahí no va el tema. La buena noticia es que no es necesario que lo comprendan la población masivamente, como ocurrió en el 74, en el cambio de patrón. Tendrá que conformarse con lo que la realidad, cuando la realidad se imponga. Y en este caso, evidentemente, la estructura de control total socialdemócrata desde las instituciones fiduciarias, financieras, de control, de bancos centrales, tal como estás, más en Europa, que ha acabado siendo terrible, de este tipo de control, no son capaces de hacer frente, incluso legalmente, y lo digo como consultor jurídico internacional del derecho comparado, etcétera, no son capaces de hacer frente porque cuando tú puedes tratar de fiscalizar lo financiero, te sale el tema de la propiedad privada. Es decir, que al fin y al cabo es la más avanzada fórmula de trueque de la historia, la más avanzada. Estamos hablando que la tecnología blockchain acaba siendo la más avanzada trueque desde la época de los fenicios. Por lo tanto, es muy complicado. Por eso se ha ido adaptando, ha ido tratando de adaptarse en las mismas diferentes perspectivas, diferentes ordenamientos jurídicos, y aunque la gente pues no lo comprenda en este momento o parece que no le importe eso, qué supone el control de tu dinero, qué supone la independencia y la autosuficiencia del dinero, pues cuando vea, por ejemplo, si hay CBC, pues lo que puede suponer y lo que puede suponer el que tenga caducidad y otras cosas que veremos más adelante, pues sencillamente no tendrá más remedio que afrontar la realidad y tomar decisiones. Así es que ese no es ningún problema, no se preocupe. Efectivamente, efectivamente. Vamos, si quieres, a seguir comentando, seguir viendo el tercer vídeo para dar respuesta a las afirmaciones. Siguiente punto a tener en cuenta. En última instancia, los medios de comunicación están directamente controlados por estos poderes fácticos y ya llevan muchos años de desgaste hacia las criptomonedas y hacia el mercado cripto. Los medios de comunicación, Vicente. Bien, esto es algo que en otras plataformas de análisis de comunicación, aparte de este empresarial en el que estamos, Paco, pues lo hemos analizado muchas veces. Estamos en un momento que a diferencia de otros momentos de la historia, sí que hay algo añadido o algo innovador, que es nunca ha habido una mass media, un conjunto de medios tan global, tan gigantesco y tan absolutamente comprable y de controlar desde el punto de vista empresarial. Y entonces, con un poder gigantesco jamás ha habido de manipulación, de percepción de la realidad. Pues bueno, si algo demuestra la historia es que tú puedes, por mucho control que haya, imaginaros a la escala lo que podría ser el control de la Inquisición en una zona determinada, o el control de determinado reino, o el control de determinado estado totalitario e ideológico en una zona concreta determinada. La historia ha demostrado que tú puedes taponar, tú puedes frenar, pero tú no puedes cambiar lo que es el curso natural de la historia y aquello que se adapta mejor.
Arnold J. Toynbee, como he comentado. Eso no impidió, por muchos que por ejemplo, los plutócratas, los de verdad, la plutocracia real, que fue la de Rockefeller, Carnegie, etcétera, trataron de frenar la Sherman Act desde 1895 a 2011, perdón, de 1911, y pusieron algún presidente y todo, pero tarde o temprano el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la famosa sentencia de 2011 antimonopolio, que les hizo más ricos, pero les quitó todo el poder gigantesco político que tenían al no tener ya derecho al 50% de sus empresas partidas, etc. Es decir, tú puedes frenar muchas cosas. Puedes frenar el avance del carbón, o puedes de la electricidad sobre el carbón, puedes frenar como sea como ocurrió en la famosa diatriba, en el famoso pulso entre la electricidad alterna y la directa. Puedes hacer muchas cosas. Puedes frenar incluso con mucho más tiempo, como se presupone hizo JP Morgan con respecto al sabotaje que le hizo a su empleado Tesla, por cierto, en el que al final le saboteó todo porque no le convenía. Lógicamente era el propietario de fibra de cobre del planeta y iba por las telefonías, y la sola posibilidad de haber inalámbrico ya desde el principio del siglo XX, bueno, hasta si quieres retrasar unas decenas de años. Pero lo que es obvio en una sociedad de adaptación a la realidad y de cuando se crean inventos y nuevas realidades, tal como es precisamente Occidente, tarde o temprano eso es imparable. Por lo tanto, lo que más media puede hacer es alterar la realidad, pero en un momento dado la realidad es imposible de tapar con el dedo, ¿no? Como el sol. También creo que ya ha dicho también en este vídeo el señor Wolverine que, bueno, un ejemplo era lo que pasó en el 2020. Bueno, en el 2020 efectivamente hubo un borreguismo, ¿no? Una vocación casi borreguil, gregaria, ¿no? Podríamos decir más técnicamente, con más cultura, pero la realidad es que no ha funcionado. No funcionó ese avance como querían. Es decir, sí que se ha sometido, ha habido una gran, inyección de lo que sea, ¿no? No vamos a cargarnos el tema, pero ha habido sentencias, por ejemplo, del mismo Constitucional, de nada más con España, por ejemplo. Es decir, aunque sea de un partido que luego está perfectamente en el sistema, como sea Vox, pero sea quien sea, acabó llevándolo al Constitucional. O la gente que se ha opuesto categóricamente a eso ha producido una serie de sentencias y una serie de actuaciones que al final hace imposible al poder repetir la misma operación, prácticamente imposible. De hecho, no lo han hecho. Y que, Vicente, muchas veces nos deberíamos centrar más en todos aquellos, en esa pequeña parte, claro, que es la que provoca los cambios, esa pequeña parte que se resiste, que no quiere ser masa, que es capaz de enfrentar al poder y no darle tanta importancia a esa masa seguidora. Que, como has dicho tú antes, cuando se produce el cambio, en el momento en que se produce el cambio, esa masa seguidora se apunta al nuevo carro. O sea, abrumadoramente. Es una característica de la historia. Hay por ahí, ahora se ha salido en Netflix una serie, esa maquinaria terrible ideológica, pero que además se le ve las vergüenzas. O sea, su mismo intento de adoctrinamiento hace que se vean sus puntos débiles. Ahora sacan un vídeo sobre qué terrible fue el cambio, la asimilación de la República Democrática, es decir, la que no lo era, la República, en absoluto, quiero decir, la República Comunista a la Alemania Federal después del 89, de la caída del muro, ¿no? Que se hizo en meses. Yo recuerdo perfectamente, lo analizábamos en la universidad. Lo recuerdo. Y yo fui el único, no por echarme vanagloriarme y tal, también porque me había informado de gente que estaba más solvente a la realidad que los medios, evidentemente, que mientras todo el mundo decía, bueno, eso es complejísimo, asimilar un país comunista, habrá que la población, fíjate, años y años y años, 6 meses, a tomar, se dio ahí, absorción de 5 landers, gran parte de la masa, hubo un primer paro enorme, lógicamente, porque ya sabemos aquello de que esa república, por ley no había paro, o sea, por paro no existía, el paro no existía, aunque tuviesen que contratarlo de aguador para el bedel de un edificio,
de llevarle el agua, es igual, un mínimo sueldo siempre, y eso sí, una pobreza divina, que todo el mundo tenía más o menos acceso a todo, de una mediocridad gigantesca y seguramente imposible, pero tuvo que acostumbrarse a un cambio que seguramente, si hubieran hecho un referéndum en ese momento, la mayoría social de la República Democrática Alemana no hubiera querido disolver su país, tan cómodos en la mediocridad y en la pobreza en la que estaban. Sin embargo, no se les pidió, no, se absorbió directamente a las sucesivas elecciones de la República Federal y a tomar, ¿sí? Y se acabó. Y fue algo un poco difícil, sí, pero se tuvieron que adaptar. El ser humano se adapta enseguida, parece que es dificilísimo, lo vivimos también en España, el tema del euro, recuerdo perfectamente, como estuviese ahí, el euro con respecto a la peseta, ¿no? Incluso las primeras, que si un año, que si 2 años. Luego la realidad demostró que nos sobraron meses. Al primer mes ya todo el mundo está, bueno, ya quiten ya la peseta. En realidad nuestro cerebro funciona muchísimo más rápido de lo que creemos, ¿sí? Muchísimo más adaptable de lo que ni imaginamos, ¿sí? Y ocurre en cualquier persona, ya sea un señor aborigen de Australia o en la Unión Europea y en cualquier ámbito social, porque somos, aunque no lo parezca y algunos ahora quieran decir lo contrario con la multiculturalidad, somos la misma especie. Entonces, nuestra masa encefálica es la misma y cuando nos tenemos que obligar, toda la masa, como bien ha dicho Paco, en masa se hace. En fin, vamos a la siguiente. Venga, pues vamos a pasar al siguiente vídeo y vemos y escuchamos nuevos criterios. Señores, todos los grandes exchanges van a acabar aceptando que se opere con la CBDC de cada banco central. Si no, los estados, mediante el monopolio de la violencia y, en último caso, mediante la regulación, impedirán a estos exchanges operar en sus países. Hay que entender que los exchanges, al final, son un negocio. Interesante aportación y estoy deseando escuchar tu criterio. Me temo sí, bueno, me temo no, creo que sé por dónde vas a ir. Sí, es decir, creo que ahí me extraña porque esto ya es más concreto, y me extraña que ese nivel de error, yo incluso podría sospechar que esto lo hace el señor Wolverine para crear un poco de impacto y hacer mover, ¿no? Para hacer despertar a la gente, ¿no? Pero bueno, aunque no fuera así, que no pasa nada, una persona de éxito amplio como él en ciertas cosas no tiene por qué saber otras, ni tiene por qué tener ese análisis que, por cierto, para que lo digo, en estos casos a nivel de, no digamos que tenga que ver con geopolítica o evolución social o comparativa a nivel internacional, se necesita una actividad, una acción integral, contexto, jurídico, social, poder, cómo funciona, muchos elementos, ¿sí? Muchos elementos. Por eso no todos hemos pasado por consultoras, ¿sí?, de nivel mundial, y no son millones como parece que ahora están las televisiones, que todo el mundo es geotodólogo, como decíamos en Demo, ¿no? Pues no. Entonces, en este momento lo que nos implica lo del poder y el cerebro, pero lo primero de todo es que las CBDC, me extraña que no, yo creo que debe tener la información. Ya han fracasado. Es decir, el primer intento ya ha fracasado. Se ha hecho ahí en Nigeria, que es un poco un laboratorio de experimentos de ese imperio basura que es el francés, aunque ahora están entre Francia y Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ha fracasado, se intentó. Estamos hablando de Nigeria, o sea, un país que evidentemente poca población urbana, no demasiada, en fin, controlable hasta cierto punto, el tratar de eliminar pues bueno, ha fracasado con bastante, con mínimos efectivo, etcétera, fracasó. El primer intento japonés también ha fracasado, el extremo contrario, sí, el extremo contrario, y ha fracasado. No es compatible o no es asimilable por la sociedad. Es decir, y aquí una nota, es decir, también la gente que está de económicas, no sean Michael Portistas. Es decir, esto, el DAFO y esas cosas sirve para optimizar, pero no es el mecanismo por lo que funciona el éxito, no. Y eso el señor Wolverine debe saberlo de sobra. Es decir, es realmente que des en el clavo en algo, que inventes algo o que ofrezcas algo en su fondo como en su forma,
Y eso en el fondo nunca se sabe cómo va a responder la sociedad, pero des en el clavo, ¿no? Es decir, luego sí, las optimizaciones las seguirás. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, las CBDC no está nada claro que triunfen, y menos en la Unión Europea. Bueno, hemos visto la locura que habló, que muy bien comentada por Wolverine, Lagarde y compañía, una auténtica locura soviética extrema, y inaudito. Bueno, no ha sido ni respondido, mientras Scholz, otros países de la Unión Europea, haciendo exactamente lo opuesto. Bueno, está muy analizado. Si alguien quiere saber de este tema, cosas de estos temas, ya lo digo, en demos, etcétera. Tenemos ahí expertos, además de mí, está gente como Papillo, otros grandes expertos, etcétera. Pero aparte de esa realidad, es, en términos prácticos, oiga, que una CBDC implica por supuesto, la necesariamente caducidad y necesariamente incluso en la usabilidad una finalidad, porque ¿cómo vas tú a poner, primero, la dificultad que sería una moneda nacional, en términos estatales, el que la política ya no pueda cogerle la maquinita como le dé la gana, porque aunque sea una moneda infinita, como el de Ethereum, tienes que poner en el algoritmo cómo se emite, cómo se mina, sería, ¿no? Y en ese aspecto eso tiene que estar claro, es decir, por la tecnología blockchain. Y si lo limitas cada año o pones la forma, ya no está bajo control político, ya no está manipulado, no es manipulable por el Banco Central. Eso elévalo a un tema como el Banco Central Europeo, es una locura completa. ¿Cómo van a hacer un euro digital? ¿Cómo me refiero en CBDC, en blockchain? Que me lo expliquen. A lo mejor sí, a lo mejor lo logran, pero aún lográndolo, primero que es muy difícil porque entonces los estados renunciarían a que sería ahora realmente el Banco Central quien realmente controlara totalmente el cuánto va a haber de euros, cómo se utiliza, qué finalidad tiene. Puede que hasta tenga que tener finalidad, euros para una cosa, euros para otra. Un control completo. También en el gasto de los servicios o de las cuestiones confidenciales de cada estado. ¿Cómo van a hacer eso? Es casi imposible solo el planteamiento. Pero además de eso, ¿no? Lo que implica una moneda en CBDC y que tenga que ser aceptada por todo el estado, es que además esas trampas que sabemos que existen y que hace funcional y que el euro pensamos que solo emite el Banco Central. Mentira, hay algo que he explicado además por nuestros amigos y colaboradores expertos, de Paco y mío, en la que se explica cómo, por ejemplo, en España se fabrican euros, no solo el Banco Central, o sea, a través de esa deuda interna, más de 600.000 millones ocultos bajo la alfombra, que no están expuestos a la deuda externa, y que se hace a través de varias empresas y entidades públicas y privadas en que emiten bonos o de cara a que equivalentes a euros y que solo tiene que firmar ni siquiera el presidente del gobierno, la ministra, en este caso ministra de Economía. Si alguna vez se estalla el marrón, se lo comerá ella. Sí, espero que su papá, que ya está, no sé, en el cielo no creo, pero en alguna parte, grado 33, su papá Calvillo, pues le ayude desde otra dimensión de la existencia. Pero tendría un grave problema. Entonces, ese tipo de trampas ya no sería posible. El tipo de trampas que ha hecho que Sánchez, por ejemplo, haya cambiado los porcentajes de gas de una forma absolutamente irrisoria, tramposa, que solo nosotros hemos denunciado, es imposible. Entonces, realmente se va a adoptar los estados de la Unión, una CBDC del euro, ya de entrada me parece casi imposible técnicamente. Y aunque lo lograsen, entonces tendría que ser asimilado por una población que ve que el dinero tendrá fecha de caducidad. Y a ver quién lo hace. Y luego a ver, aunque también ocurriera, evidentemente se dispararían todos aquellos que están planteando el tener tu patrimonio en algo mucho más sólido que un apunte de cuenta que son las actuales monedas fiduciarias. Y hay que tener en cuenta también, Vicente, claro. Hemos de tener en cuenta cómo funciona la Unión Europea, en qué situación está la Unión Europea desde el punto de vista político y que una medida de este tipo requiere de la unanimidad, o sea, que todos los estados de la Unión Europea se pongan de acuerdo. Pero ¿somos conscientes de cómo está la situación en la Unión Europea?
Y que renuncien a todas las cosas que hemos dicho, a no poder operar desde... Que además sería muy inoperable por el propio Banco Central Europeo. Pero es que además estamos viendo que ya no ha nacido y ya están, como digo, el principio de los piratas, ¿no? Que hemos hablado en otros ámbitos. Cuando un pirata traiciona, ya eso ya no funciona. El nivel de intervención que implica la sociedad europea y continental, etcétera, la socialdemocracia y las partidocracias y este sistema intervenido de capitalismo, implica un consenso brutal, una omertá, no puede haber una parte de la sociedad que juegue con otras reglas porque se le derrumba el sistema. Por sí mismo, volvemos al principio, tranquilos, Zero Wolverine, no depende de lo que la mayoría de gente acepte o no acepte, comprenda o no comprenda. Tiene que ver con la naturaleza, la naturalidad de lo que se esté implementando y por mucho que tú quieras, por mucha presión que haya, si saltas de una torre, la gravedad actúa, te lo aseguro. Podrás tener paracaídas y a lo mejor el golpe será inferior o hasta planear si tienes, pero la gravedad actúa, ¿sí? Y por último, precisamente esos piratas que juegan, es que ya se están planteando por parte de Rusia, por parte de Irán, por parte de la India, el utilizar DeFi, porque en el momento que tú utilizas DeFi, la posibilidad, porque necesitas ya, por cuestión de necesidad, que es como nacen las cosas en la evolución de la sociedad humana. El Estado nace por las guerras civiles de los reyes católicos que necesitan quitarle a la sociedad feudal la parte política, aunque continuará la otra, que es el monopolio del arma, el monopolio de la justicia, el monopolio de los límites. Nace así el Estado, no porque fuesen unos genios que de pronto se les ocurriera vamos a hacer los monopolios del Estado. No, por pura necesidad. Entonces, en este momento, nada más que Rusia o China y tal, hasta China arrastrada y la India, sobre todo Rusia e Irán, están planteándose, oye, el tener activos en base oro o en base a otras cosas que ni siquiera sean CBCs, que sean hasta DeFis. Y que, oiga, al menos tendremos activos para operar nuestras cosas y hasta cargarnos el SWIFT, que además nos cargamos el SWIFT, pero es que el BIS, el Banco Suizo de Interacción, de temas de transacciones entre la banca, como una especie de banca central de los bancos privados, ya ha anunciado que está estudiando el asumir el DeFi, que eso es jaque mate. Entonces, no estamos tranquilos que, aunque la filosofía, las personas que piensan en una filosofía para hacer algo, la independencia, soberanía, oiga, para eso la parusía, la segunda venida de Cristo y ya está. Pero las personas que inventan las cosas, que se crucen los cambios, pues podrán tener las ideas que quieran. Luego eso se adapta a la realidad. Y la verdad es que está rompiendo completamente la realidad del caparazón político y económico en la que estaba sujeto gran parte de la sociedad occidental, sobre todo la europea. Si pasamos al siguiente. Sí, vamos a pasar al siguiente vídeo. Sí es cierto que hay otros países, que son países pobres con monedas muy inestables, que sí que tienen este nivel de adopción en cripto, pero la tienen por pura necesidad. En estos casos sí que hay una verdadera adopción, pero es que llegamos a un punto de autoengaño en el sentido de que creemos que porque aumente el market cap del mercado cripto, esto está provocando adopción, cuando la realidad es que la gran mayoría de gente que está entrando en cripto es para vender esa cripto a un mayor precio a cambio de dólares. Curioso, Vicente, que él apunta aquí el tema de estos pequeños países, me imagino que se refiere al Salvador, y no apunta que no lo está, que un país tan pequeño como El Salvador y no son capaces, todos este poder del que se habla, este establecimiento con todo su monopolio de la violencia, con todo pero todavía multiplicada porque es a nivel internacional, donde las fuerzas no tienen límite, donde la potencia no tiene más límite que otra potencia, y no son capaces de acabar con El Salvador. Pero bueno, escuchemos tu análisis, porque claro, es que esa es la realidad, es decir, porque El Salvador, en vez de ser una excepción, es el agujero del sistema. Entonces ni el Titanic se escapa de un agujero que tenga en la quilla porque le entra el agua y se hunde. Es decir, con que ya haya con que haya alguien de la Cosa Nostra que rompa la omerta, se acabó el sistema. Que es lo que lo está pasando a todo lo que se creó desde el año 74, sobre todo, aunque también desde los principios del comercio internacional, ¿no? El GATT, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, como tú dices, aquí hay que decir
Me estoy acordando de que en este momento tenemos un programa, sé que se nos está yendo el tiempo, pero es tan importante las cosas que están diciendo. Yo creo que el señor Wolverine, seguramente tú conocerás a Alex Wood, tal vez, que también está en Andorra, aunque por poco tiempo va a trasladarse a otros aún mejores. Y bueno, está dando, por ejemplo, unas soluciones tecnológicas que van a ser muy difíciles para cualquier fiscalidad nacional, no digamos si tiene que ser internacional, casi imposibles de detectar, salvo con la voluntad de fiscalización del usuario, porque estamos hablando de una tecnología, dinero en streaming, como dice el CEO de Hancas, nuestro gran amigo Alex Wood, en la cual puedes hacer operaciones de 20 céntimos, de 10 céntimos, equivalente al dólar, etc. Lo que significa que una cantidad de relaciones, de interacciones humanas a nivel global, que es que, bueno, ni la mayor computadora cuántica va a poder fiscalizar y dónde y cómo y con qué reglas. Es decir, todo se le pone el ecosistema enfrente a ese poder estatal o a ese poder de imponer. En este caso sería unas CBDC que van a ser muy difíciles de competir y aunque existan, pues ni siquiera China, que no tiene ninguna libertad, es el mayor totalitarismo del mundo, puede imponer unas reglas, ¿sí? Y luego lo que he dicho en la capitalización, creo que, ha habido una evolución. Estamos hablando de la usabilidad y la variabilidad. Es decir, la usabilidad precisamente es un ejemplo, acabo de poner de Hancas, la usabilidad, cada vez el Bitcoin va a estar más cerca. Digo, no, el Bitcoin siempre será $1, o no. En el momento en que ya El Salvador está emitiendo, Dubái se lo está pensando, otros países, bonos de Estado, Bitcoin es Bitcoin. En el momento en que el cripto está avanzando desde una variabilidad de 32.000% su primer periodo, desde que se creó, el segundo periodo después del primer halving pasó a un 5.800% aproximadamente de media. El tercer periodo a un 1.500, 1.800%, y ahora estamos en unos cientos. La progresión de cada tiempo, de cada halving, de cada etapa cripto es exponencial. Estamos hablando del mercado, que es importante el tamaño del mercado y las interacciones que crea. Claro que no es una excepción porque las empresas ya se plantean masivamente el tener un porcentaje en cripto, principalmente Bitcoin. Incluso el BIS mencionado, el Banco Internacional de Transacciones en Basilea, en Suiza, tiene que abordar eso y se lo está planteando. Y se lo está planteando seriamente el cómo solucionar esto, porque el problema es que lo siguiente en esta proyección exponencial de 30 y tantos, de escalas de decenas de miles, mil y cientos, el siguiente periodo es obvio que va a llegar a una estabilidad. El mercado cripto ha pasado de tamaño de apenas 100 millones de dólares al siguiente periodo escala 1.000 millones, siguiente periodo escala decenas de miles de millones de dólares y después centenares de miles de millones hasta el billón. Y claro, lo siguiente es inevitable, es decir, estamos hablando ya del tamaño de varios billones, como es Hong Kong, como es Shanghái, como es Hong Kong, Shanghái, Tokio, por ejemplo, o incluso Londres. Y luego lo siguiente ya viene el Nasdaq, Times Square y el SP500, o sea, Wall Street. Es decir, estamos a un nivel que a punto de alcanzar los 4 o 5 billones, pasar del 1 o 2 al siguiente halving 4 o 5. Es decir, el crecimiento es inevitable y no digamos ese BIS, ese banco que está proponiendo el asimilar por todo, de forma mecánica, un 1, un 2%, aunque sea en cripto, lo que supondría 3, 4 billones de entrada a lo largo de varios años. Y evidentemente, uno de los mayores logros va a ser cuando se utilice el Bitcoin como Bitcoin o otras monedas como otras monedas en sí mismas. Pero es que no pasa nada por tener una referencia a dólar. De hecho, lo hablábamos con Alex, que publicaremos esa estupenda entrevista con Alex Wood. Es decir, lo más inteligente que puede hacer Estados Unidos es coger alguna stablecoin, como el USD, pues como CBDC, pero sin ser CBDC. Es decir, estamos realmente en unos cambios gigantescos en las que los actores principales, y eso podemos dar fe, algunos de los actores principales, especialmente en Europa, no tienen ni remota idea del funcionamiento
de la economía y de la sociedad, porque tanto intervencionismo y tanto artificialidad te acaba afectando a tu percepción y a tu cerebro, evidentemente. Entonces, cuando abandonas tanto la realidad natural, como diría Santayana, pues te enfrentas a que acabas acostumbrándote al artificio y ya no sabes distinguirlo. No saben responder a esas realidades. Así es que, queridos amigos, estamos en un proceso impresionante, todavía a pesar de lo que dice ese tsunami de información negativa que existe. Estamos en un punto pionero. Quien entre con inteligencia, con capacidad, después de estudiarlo, vimos que la mejor metodología era la comunidad cripto, con una asistencia profesional, es nuestro modelo, más que gurús determinados o un programita determinado o un robot determinado. Eso es lo que más resultados hemos comprobado que dan en Estados Unidos y en zonas de Europa. Y toda la gente que está con nosotros, más del 90%, continúa año tras año y muy contenta porque sabe que estamos construyendo un patrimonio que es un patrimonio sólido, real, que te puede dar independencia en unos años sabiendo qué hacer, ¿no? Esa es la realidad. Y eso es imparable porque la única forma de pararlo sería eliminar la propiedad privada, cosa que no ha logrado ni la China más radical ni el sovietismo más radical. Así es que, aunque parezca mentira, a medio y largo plazo es imparable, incluso lo que la filosofía original del Bitcoin, que era realmente independizarse de esa locura esclavista en manos del que ha sido el dinero fiduciario, tramposo desde su inicio, y realmente estamos ante la posibilidad de un dinero propiedad, de un activo propiedad. Por cierto, como lo fue en parte, por eso su éxito de siglos, incluso cuando ya no tenía poder España, el real de A8, el dólar de plata español, primera moneda de Estados Unidos, porque es algo, valor en sí mismo, que fue referencia en China y en la India, y que era algo que funcionaba perfectamente hasta que, bueno, el proceso histórico que conocemos. Eso es lo que está ocurriendo, porque no puedes eliminar la propiedad. Es algo que se ha comprobado desde hace varios miles de años antes de Jesucristo. Así es que la buena noticia es que estamos en un proceso imparable. Por supuesto que va a haber una ofensiva de aquellos que no quieren salir, evidentemente, de sus condiciones privilegiadas oligárquicas, y veremos muchas cosas, naturalmente. De su zona de confort. Efectivamente. Y por supuesto la masa siempre tratará de hacer lo menos perceptiblemente arriesgado cuando es lo contrario. Sabemos que en este momento lo menos seguro que es estar en términos de activos convencionales fiduciarios. Y lo digo categóricamente, como consultor que he sido soy, y conmigo muchos otros, contigo, con los profesionales que estamos aquí. Categóricamente. No hay nada en este momento más seguro. Primero hay que decir que la garantía no existe, acuérdense. Más seguro que el valor de lo que significa el cripto como tecnología, como blockchain, que no puedes hacer trampas a la matemática exacta ni a la tecnología. Y que, por tanto, eso va a ser un gran paso a la independencia de las personas que decidirán dónde y cuándo fiscalizar. No tendrán el control anterior entidades estatales previas, que es el gran cambio, ¿no? Y a eso nos dirigimos. Así es que buenas noticias, no te preocupes tanto, querido y estimado y ojalá buen amigo señor Wolverine, y bueno, un gran abrazo, y se necesitaban unas ciertas aclaraciones desde un nivel, con todo respeto, de profesionalidad y de experiencia de unos cuantas decenas de años más que ese gran emprendedor con gran éxito que es Wolverine. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, el primer programa, el primer vídeo de Crypto Elite. Os animamos, como hemos dicho, os suscribáis al canal y que le deis a me gusta para que pues vayamos creciendo y vayamos siendo más y podamos subir mejores contenidos y contenidos de valor como este vídeo. Pero antes de marcharnos, vamos a mostrar pues un pequeño spot publicitario de nuestra comunidad Crypto Elite. Cryptoelite.com. Accede al mundo cripto con seguridad y confianza. Benefíciate de nuestros planes de formación en criptomonedas, análisis técnico y fundamental, protocolos de actuación, acompañamiento especializado individual y en grupo. Empieza ya, Cryptoelite.com. Y aquí terminamos. Hasta la próxima semana, Vicente. Hasta la próxima semana.
a ti que nos has visto y que has participado. Esperamos tus comentarios. Comenta lo que piensas, lo que opinas de lo que hemos dicho. Lo leeremos con mucho interés y nos vemos en una próxima edición. No os perdáis la semana que viene, no te pierdas la semana que viene el programa que vamos a publicar con Alex Agut, donde vamos a hablar de cuestiones tan interesantes como el futuro de las monedas estables. Casi es una continuación de este programa. Hasta la próxima, muchas gracias a todos y nos vemos en Crypto Elite.